Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias, además de estar acá, por la paciencia. Estamos con muchísimas cosas en Chile y se grafican en las diferentes actividades que tenemos día a día, pero esta es una actividad que para mí es especialmente significativa. Cuando, y me voy a atrever a decirlo, cuando mi amigo Luis Valentín me contactó hace un buen tiempo atrás para empezar a diseñar este encuentro, se cruzaron muchas cosas. Una de ellas es que, bueno, por supuesto, me contó con quién venía. Y lo comentamos nuevamente cuando tuvimos la oportunidad de hablar hace un par de días atrás. Creo que es de una inmensa generosidad y que marca hoy en día una diferencia respecto al mundo académico que me tocó conocer a mí hace ya casi 20 años atrás, cuando tuve la fortuna de entrar a la Casa de Bello a estudiar, el ver que un académico confía decididamente en una nueva generación. Felicitaciones a ustedes tres. Tuve la oportunidad de revisar el documento que me pasó el profesor hace unos días también y creo que es un estudio muy interesante. Es un estudio que muestra además estas nuevas perspectivas respecto de un continente que, por cierto, tiene, yo creo, dos cosas muy peculiares para el Chile de hoy que me gustaría poner en relevancia. Y con eso me voy a callar y les voy a dejar que escuchen esta interesante conferencia. La primera cosa, por supuesto, es que la situación de Chile respecto del continente antártico es una situación especialmente privilegiada. Y esa situación privilegiada se ve además potenciada por una perspectiva pública, que creo yo es un tema de Estado, que a lo largo de los últimos años se ha ido fortaleciendo en torno no solamente al área marítima protegida, un interés que compartimos con España, sino además con entender este lugar que siempre ha estado en disputa conceptualmente, como es la Antártica, bajo una perspectiva de carácter académico, científico y exploratorio. No quiero acusar a nadie, pero sé que no todos los países, no todos los intereses convergen en la idea de hacer del territorio antártico un espacio de investigación, de especial cuidado desde el punto de vista académico, medioambiental. Algunos creen que puede pensarse bajo otros términos. Y Chile ha estado ahí, junto a España, por cierto, defendiendo una perspectiva que pone por delante a la academia, que pone por delante a la investigación y al cuidado del medio ambiente. Es un tremendo honor poder participar de ese proceso de consolidación de esa perspectiva junto con ustedes hoy día. Y en segundo lugar, que duda cabe desde el punto de vista político, es un lugar muy especial también. Como yo creo que la mayoría de quienes están acá saben, nuestro presidente, el presidente Gabriel Boric, aparte de haber compartido los aulas de la facultad, de la escuela, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile conmigo, mucho más importante que eso, es magallánico. Una región que muy bien lo dice su nombre, es Magallanes y la Antártica chilena. Y esa perspectiva de descentralización desde el punto de vista administrativo, pero también desde el punto de vista territorial, para un país tan largo y con distancias que nos separan y nos, digamos, nos entregan características tan distintas a quienes venimos del centro, a quienes vienen del norte, a quienes vienen del sur. La característica de tener un gobierno que tenga entre sus perspectivas, entre sus enfoques transversales, la idea de la descentralización es algo que nos marca profundamente. La primera campaña del presidente Boric, cuando fue diputado hace ya, ¿cuánto? 10 años atrás, decíamos que el cambio venía desde la Patagonia y decíamos también, hace muchos años más, casi 20, que nuestro norte es el sur. Usábamos una imagen de un poeta uruguayo que daba vuelta al continente latinoamericano y ponía justamente el norte en el sur. Y sin ir más lejos fue nuestro logo como colectivo político durante muchos años. Esa inversión de esa perspectiva central del mundo. No le digan a nadie que lo dije, pero esa perspectiva de algún modo europeísta también, de la construcción de identidad universal, de cabeza. Ponerla de cabeza significaba algo muy importante para nosotras y nosotros desde el punto de vista conceptual. Y qué más hermoso hoy en día, que tenemos la posibilidad de hacerlo, de pensar nuestras políticas públicas, de pensar la manera en que vemos el mundo, no solamente con el sur en el norte, sino también en el centro, en el corazón. Así que este es un evento muy significativo para mí. Es la segunda oportunidad que tengo además de realizar una coproducción entre esta humilde embajada, por supuesto, la casa de todas y todos los americanos, la Casa de América,
que siempre nos recibe, hoy día de manera exagerada. Este es mi tercer evento hoy día en Casa de América y nos queda uno más ratito. Enrique Ojeda y su equipo hacen un tremendo trabajo de extensión con todas las embajadas que carecemos de un centro de extensión propio. Y se los agradezco siempre muchísimo. Pero esta coproducción además tiene a la Universidad de Chile, a mi alma mater. Y estoy muy contento de poder retribuir esa magnífica educación, por favor, las oportunidades que me ha brindado a mí, pero a todas y todos los que en esta generación hemos decidido salir a hacer política y defender lo público con esa enseñanza única que nos dieron nuestros académicos, algunos de los cuales hoy en día se encuentran en puestos institucionales de la universidad, y sobre todo ese espíritu hermoso de frontera, de siempre pensar un poquito fuera de la caja. Así que con eso nada más me quedo. Les agradezco nuevamente la paciencia. Les aseguro que cuando se escriba la historia, sí que se escriba alguna vez y quizás no, de cómo cambiamos la matriz energética chilena, me voy a acordar de este día, porque estamos dando una gran batalla para que justamente sean los extremos de nuestro país los que tengan un rol relevante en la transformación productiva y energética de nuestro país, de la mano del hidrógeno verde, de la mano de todos esos proyectos, pero me quedo particularmente con el hidrógeno verde porque es inmensamente magallánico, como nuestra Patagonia lo es. Muchísimas gracias por estar acá, gracias por darme la oportunidad de hablar unos minutos y gracias a ustedes por venir también. Estoy seguro que va a ser un encuentro muy interesante. Muchísimas gracias, en primer lugar, a todos quienes nos acompañan en esta tarde que hemos titulado Pensando el Sur, desde el Sur. Y vamos a conversar sobre algunas cosas que estamos haciendo respecto a la Antártica y el rol que cumple no solo la Universidad de Chile, sino que también otras instituciones de las que vamos a conversar, y en especial el Instituto Milenio de Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos. Parto por dar el agradecimiento a nuestro embajador, don Javier Velasco, a la embajada en general, a Rodrigo Biel, a todas las personas que han ayudado para que esto sea posible, y por supuesto a Casa de América. Es realmente un honor, yo creo que para cualquier hispanoamericano, estar aquí en la Casa de América. No solo porque su nombre ya da a entender aquello, y el hecho de que esta institución se haya convertido desde el año 1992 en adelante en quizás el principal punto de encuentro, si quisiéramos decirlo en honor a nuestros amigos aquí en las Fuerzas Armadas presentes, en la cabeza de playa, de alguna manera, de Hispanoamérica en Madrid y a través de España en Europa. Entonces, para nosotros, y hablo en nombre mío, en nombre de Carolina, de Giovannina, de Catalina, es realmente un honor poder estar aquí esta tarde. Quisiera transmitir los muy afectuosos saludos del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesor Pablo Ruiz Tagle. Le habría encantado acompañarnos ciertamente, pero hablamos por teléfono hoy día en la mañana y me pidió especialmente extenderle sus saludos. Y lo mismo, el profesor Eli Pulán, uno de los principales científicos antárticos chilenos en estos días, y que es quien dirige el Instituto Milenio de Biodiversidad de los Ecosistemas Antárticos y Subantártica. Voy a tomar los primeros minutos para hacer algunos alcances generales, básicamente sobre dos puntos: sobre la importancia de la Antártica en el mundo contemporáneo y sobre la importancia de los estudios jurídicos antárticos. Y posteriormente, y para que sepan desde ya cómo se va a desarrollar esta reunión, posteriormente entonces la abogada Catalina Sepúlveda va a contarnos un poquito qué es este Instituto Milenio de Biodiversidad de Sistemas Antárticos y Subantárticos. Posteriormente, la abogada Giovannina Sutherland va a contarles un poquito y vamos a reflexionar sobre qué es el Programa de Estudios Antárticos de la Universidad de Chile, que venimos impulsando con mucha fuerza desde el año 2015, 16, 17, no tiene clara su fecha de nacimiento, pero desde ese tiempo que venimos empujando esto. Y finalmente la magíster Carolina Flores va a contarnos un poquito sobre el trabajo más en publicaciones que hemos realizado en los últimos tiempos. Me parece que la importancia del Antártico podemos materializarlo en tres quizás ideas.
desde lo simbólico, desde lo señero y desde lo sensible. De alguna manera, la Antártica es muy simbólica porque representa, todavía hoy, con mucho mayor razón ciertamente hace un par de siglos atrás, pero todavía hoy la Antártica es una aventura. La Antártica es un conocimiento de lo desconocido. La ciencia que se hace en la Antártica es una ciencia de frontera. Tenemos aquí algunos jóvenes científicos del Instituto Milenio precisamente, y ellos lo saben perfectamente. La ciencia que se hace en la Antártica es ciencia de frontera. Jerónimo lo sabe también demasiado bien. Entonces, de alguna manera, siempre lo nuevo, la belleza gélida, eso que decía Neruda en uno de sus poemas, las catedrales de hielo que uno ve en la Antártica, de alguna manera es un símbolo importante de atracción para la sociedad en general. Y también es la continuidad, de alguna manera, y históricamente así se dio, es la continuidad de la hazaña americana. Se llega a la Antártica una vez que se ha logrado dominar América, y no es extraño, esto la literatura anglosajona trata más o menos de ocultarlo, pero no es extraño que Gabriel de Castilla, habiendo zarpado o pasado al menos por Valparaíso, sea el primer europeo que se tenga registro, diremos, que haya llegado a la Antártica en algo así como 1603, 1604. Entonces, de tan antiguo es el contacto que tiene España y los países que venimos de esa vertiente cultural en estas materias. Pero así como la Antártica es la continuación de la Odisea americana, lo es también con sus luces y sus sombras. Y quizás la peor de las sombras en la Antártica ha sido el tema, o fue, porque afortunadamente estamos hoy día en una etapa distinta, pero fue durante el siglo XIX y principios del XX el problema de la sobreexplotación de recursos. Y esto nos lleva al segundo elemento, cómo la Antártica representa lo señero. Y es curioso cómo el sistema del Tratado Antártico se va adelantando al resto de la evolución de la política internacional y va marcando de alguna manera el resto de la política internacional. Por supuesto que el Tratado Antártico es muy importante y lo sabemos, pero a veces olvidamos que el Tratado Antártico se acuerda, qué sé yo, un par de meses antes de la Revolución Cubana. A veces olvidamos que entra en vigor a un par de meses de la crisis de los misiles. Y está constituyendo a un continente completo en una zona de paz. Y eso va a lograr aislar de alguna manera lo que es la Antártica del resto de la política internacional, pero va a marcar también un punto que no solamente es la paz como objetivo, sino que un punto a partir del cual empieza a evolucionar el sistema. Y entonces vamos a tener en la década de los 70 todo un cambio en lo antártico hacia la explotación sustentable. La Convención sobre la Conservación de las Focas Antárticas que se alcanza en Londres el 11 de febrero del año 72 se va a adelantar varios meses a la Conferencia de Estocolmo, que se parte celebrando el 5 de junio del año 72, que es el inicio del desarrollo del derecho internacional ambiental. La Antártica viene algunos meses antes, marcando de alguna manera esta huella. Y luego, no es extraño tampoco que el protocolo de protección del medio ambiente, que va a significar un giro total en lo que va a ser el manejo de los asuntos antárticos y va a poner al medio ambiente como un objeto principal de protección y que además nos une tanto, porque esta negociación se inicia en la Conferencia de Viña del Mar en 1990 y concluye en 3 sesiones sucesivas aquí en Madrid, que termina finalmente en el Escorial, con la firma del Protocolo de Protección del Medio Ambiente. Así que nos hermana de alguna manera a nuestros dos países, pero claro, el hecho es que se celebra un año antes de la Conferencia de Río, que de alguna manera es el hito más importante hasta el día de hoy de toda la evolución del derecho internacional del medio ambiente. Entonces, la Antártica es esto señero. Ver lo que pensar hoy día lo que está pasando en la Antártica nos puede dar algunas luces, idealmente buenas, porque ciertamente también hay aspectos de preocupación en lo que pasa en la Antártica, del eventual desarrollo del mundo en general. Y decíamos finalmente que la Antártica también representa lo sensible. Los efectos del cambio climático que hemos visto estos días, con lluvias, con tormenta, en una primavera que casi es verano, están impactando todo el mundo, eso no cabe ninguna duda.
pero el impacto que se está produciendo en los dos polos en realidad, y el Ártico también es una situación muy severa, pero el impacto que se está produciendo en la Antártica es sin duda especialmente severa. El tema de los deshielos, cuando uno ve las fotos, y no tan recientes, y es verdad, son las partes norte, pero la Antártica tiene partes verdes durante varios meses. Verdes, es un pastito chiquito, verdes. Eso es muy impactante, porque claro, uno piensa en los pingüinos, piensa... No, la Antártica también es verde hoy en día, o parte de la Antártica al menos. El efecto del cambio climático está golpeando allí muy fuerte. El aumento de las temperaturas en el agua y en los aires están causando problemas muy graves. La base de la cadena trófica antártica, de lo que viven todo el resto de los animales de la Antártica, es el krill, un langostinito chiquitito, que claro, vive en aguas muy heladas y por eso vive ahí. A medida que las aguas van subiendo temperatura, el krill va avanzando hacia el sur. El problema es que la Antártica es un continente, por lo tanto, llega un momento que el mar se acaba y el krill no puede ir más al sur. Y aparecen cada tanto unas fotos que llaman mucho la atención, y está muy bien que lo llamen, de unas playas rojas de estos pequeños crustáceos muertos. Lo que pasa es que lo que no sale es que si murieron todos esos crustáceos, en el fondo del mar hay varias ballenas muertas también, por inanición, que se alimentan precisamente de esos crustáceos. En fin, este no es el único problema del calentamiento global. Los microplásticos es un tema que está impactando. Parte importante de la investigación que se realiza en base tiene que ver precisamente con eso, la desertificación de los océanos, la introducción de especies exógenas, etc. Y llegamos a la parte política, que es lo que a nosotros más nos dedicamos, la parte política jurídica. Y el gran problema es que en los foros antárticos se puede hacer realmente muy poco a este respecto. Porque claro, los efectos del cambio climático son los efectos del cambio climático. Pero las causas del cambio climático seguramente están en los grandes países industrializados, que están a miles de kilómetros de la Antártica. Entonces esto genera también a quienes trabajamos aquí, veo a Sonia Ramos que juega un rol importante en las reuniones consultivas, genera una insatisfacción permanente, porque tratamos de hacer mucho en nuestros foros antárticos y sin embargo los lugares donde se toman las decisiones que podrían impactar en términos generales en la Antártica importante no son ahí. Entonces esto genera una serie de problemas. Segundo punto de tabla. Chile, la Antártica y los estudios políticos jurídicos. Nosotros, los chilenos, tenemos como un poema inaugural, que es español al final del día, ¿no? Que es la Araucana, de Alonso de Ercilla. Y repetimos, y los antárticos con más ganas, aquello de Chile fértil, provincia señalada de la región antártica famosa, por muchas naciones respetadas, por fuerte, principal y poderosa. Esta bella estrofa que uno aprende en el colegio, diremos, nos imbuye del sentimiento antártico. Entonces no solamente estamos muy cerca geográficamente, sino que parte importante de la identidad chilena, y que hay que reforzarla ciertamente, pero que ahí está, es precisamente esto de lo antártico. Esto lo entendió ya Bernardo Higgins, el padre de la patria, y ya están las cartas de él reclamando la soberanía de Chile sobre la Antártica. Esto es algo que viene desde los inicios de la República. A partir ya de 1884 hay mapas que dibujan la península antártica como parte del territorio chileno. Y tenemos nuestra primera política antártica, gracias al gobierno del presidente Germán Riesco, ya a partir de los primeros años del 1900. Y a partir de ahí empiezan a surgir, no es necesario hacer la lista completa, y además que siempre faltan nombres, así que sería injusto, pero empiezan a surgir muchos prohombres chilenos, políticos, académicos, gente que hace una contribución muy importante. Antonio Neus, Federico Puga Borne, Julio Escudero, Oscar Pinochet Lavarra, Jorge Verguño, Francisco Reo Vicuña y más recientemente tenemos a María Teresa Infante, por supuesto. Pero cuando yo me aproximé a estos temas, a partir del año 2009, que entré a hacer mi doctorado en la Chile, me encontré con una sorpresa, y es que si bien tenía todos estos grandes personajes que habían trabajado más o menos los mismos temas que a mí me interesaba indagar, ellos, y no quiero ser injusto, pero hasta ahora no he logrado convencerme de lo contrario, no habían formado escuela. Cada uno de ellos era un portento intelectual, cada uno de ellos había escrito grandes libros, cada uno de ellos había aportado sin duda mucho a estas discusiones.
pero uno no ha encontrado en la facultad gente que dijera, no, es que yo soy discípulo del profesor tanto, y por eso que estudio estos mismos temas. Y de alguna manera, y tomando las palabras del embajador, me produce tal nivel de alegría y orgullo que 3 de mis colegas hayan sido en su momento mis alumnas. Y las verán ustedes, por qué tengo toda mi fe puesta en ellas, diremos. Que creo que el trabajo que hemos hecho, y en la cual ellas 3 han sido mi ayudante, así que han sido parte también de la máquina que impulsa y pedalea en esto, es crear, echar a andar este programa de estudios antárticos. Desde el año 2017 a la fecha, más de 100 alumnos de la facultad han estudiado formalmente sobre temas antárticos. Muchos de ellos han hecho sus tesis sobre Antártica. Tomando nuevamente las palabras del embajador, yo hago unos carteles así como de propaganda para atraer gente de marketing. Y entonces les pregunto a los alumnos en los carteles en los patios, ¿cuál es el sur de tu vida? Inscríbete, haz tu tesis sobre Antártica. Y eso ha logrado atraer a un grupo muy numeroso. Vamos a ver, tenemos publicaciones, congresos, etc. Yo creo que es un trabajo muy importante. Y este trabajo que se había desarrollado principalmente en los ámbitos de la Facultad de Derecho, tuve una muy grata invitación. Había conocido yo hace algunos años al profesor Elí Pulán, un muy reputado científico chileno en materia antártica. Nos habíamos conocido en algún congreso internacional sobre estas materias, y Elí me llama un día y me dice, Luis Valentín, queremos hacer un instituto milenio, pero nosotros como científicos nos damos cuenta que más allá de todo lo que investiguemos, no logramos llegar a los tomadores de decisión. Y por lo tanto queremos invitarte a integrarte, a ti y a toda tu gente, a este equipo. Y así nace el Instituto Milenio sobre Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos, que una de sus líneas de investigación es precisamente todos los temas de gobernanza polar, y en el cual entonces ahí se une el trabajo que veníamos haciendo en la Facultad de Derecho con este nuevo trabajo, pero que además tiene una riqueza muy excepcional. Y con esto concluyo. Para enfrentar los problemas que el mundo tiene que enfrentar hoy día, la transdisciplinaridad es el desde, es el punto de partida. Y la cantidad de cosas que yo he podido aprender y amistades que he podido hacer en estos ya casi 2 años que llevamos trabajando, con gente que conversa sobre lenguajes totalmente distintos a los míos, es realmente algo muy enriquecedor y algo que ciertamente yo he intentado en la medida de lo posible traspasar a quienes trabajan conmigo. Concluyo entonces estas palabras introductorias y dejo con ustedes a doña Catalina Sepúlveda. Cata. Muchas gracias, profesor, por sus palabras, por su introducción. Voy a pararme para poder presentar el PPT con mayor comodidad. Bueno, mi nombre es Catalina Sepúlveda Illanes, soy abogada y también soy investigadora adscrita del Instituto de Biodiversidad de Ecosistemas Antártico y Subantártico. Para entender cómo surge este proyecto, tenemos que pensar cuáles han sido las últimas imágenes que hemos visto sobre la Antártica, cuáles han sido las últimas noticias que hemos visto. Yo creo que todos podemos coincidir que lo que más vemos es el aumento de la temperatura, los deshielos, la amenaza de extinción de animales, entre otras cosas. Entonces, contexto, tenemos como ejemplo algunos de los titulares que han salido en Chile. El mostrador, la capa de hielo de la Antártica se está derritiendo y no son buenas noticias para la humanidad. Otro ejemplo, el cambio climático está poniendo verde a la Antártica. Comunidades bacterianas de esponja antártica se verían afectadas por efectos del cambio climático. El 2022 fue el año más cálido en la península antártica, con 2 olas de calor y una temperatura máxima de 13,6 grados Celsius. Con ese contexto base, se propone como objetivo y una propuesta científica en estos términos: generar conocimiento científico de frontera y formar jóvenes investigadores que se especialicen en biodiversidad de ecosistemas antártico y subantártico, de tal forma que podamos proponer políticas en relación a conservación y gobernanza en estas materias.
¿De qué base empieza este proyecto? La tesis principal es que en general los ecosistemas tienen presiones antropogénicas diversas y que ante una alteración del ecosistema no es posible determinar si esto es causado por el cambio climático o por otro factor de origen humano. En ese sentido, la región antártica y la subantártica se presenta como una de las zonas más prístinas del mundo y al tener un bajo impacto del humano, es más fácil determinar, no solamente es más fácil, sino que es más certero el determinar si esa alteración es producto del cambio climático. En particular, la propuesta es identificar los efectos de los cambios climáticos del pasado, además de proyectar el futuro de la diversidad en las regiones antártica y subantártica. Asimismo, ampliar el conocimiento de la biodiversidad de las regiones antártica y subantártica mediante la creación de un observatorio. ¿Cuál es la visión que tiene BASE? Ser un instituto científico de reconocimiento mundial en investigación de frontera sobre la biodiversidad, la conservación y la gobernanza de los ecosistemas antárticos y subantárticos. Se pretende estudiar cómo la biodiversidad se ve afectada por el cambio climático, de tal forma que podamos influir en la toma de decisiones en materias de conservación y gobernanza. ¿Cuáles son los resultados que ha tenido el Instituto Milenio BASE al primer año? Esto considerando que se cumplió el pasado 2022. Tenemos 28 publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales, en inglés, en español, 116 presentaciones en congreso, 59 actividades de divulgación, 48 artículos y entrevistas en prensa. Como señalé, uno de los grandes objetivos que tiene el Instituto Milenio BASE es formar jóvenes investigadores en estas materias. Hay más de 46 estudiantes y yo creo que es importante destacar que el mayor apoyo que se ha dado es para estudiantes de doctorado, pregrado, magíster, en ese orden. Y esto yo encuentro que se puede reflejar incluso en esta sala, que el 71% son mujeres las que han recibido este apoyo para poder seguir especializándose. ¿Cuál es la proyección que tiene el Instituto Milenio BASE con el medio? Por una parte, tiene el proyecto del Metaverso Antártico, un viaje de exploración virtual para conocer la biodiversidad austral. Es un trabajo para reproducir la Antártica a través de la tecnología y poder descentralizar la investigación antártica, como también acercar estos temas a personas de distintas edades. También nosotros este año tenemos estos congresos, el 11th International Penguin Congress en Viña del Mar, Chile, en septiembre de 2023. Nosotros como equipo próximamente vamos a estar en el SCAR, el Scientific Committee on Antarctic Research, y por último tenemos el 11º Congreso Antártico, en el cual nosotros también vamos a participar y paralelamente estarán las 5ª Jornadas de Derechos Antárticos, a lo cual Giovannina se va a referir. Muchas gracias por su atención y al final cualquier comentario o pregunta. Hola, muy buenas tardes a todos. No sé si se escucha bien. ¿Ahí sí? Sí. Muy buenas tardes. Bueno, ya me habían presentado antes. Mi nombre es Giovannina Sutherland Condorelli. También soy abogada y bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales. Me he estado vinculando primero a través de UAntártica, donde también hice mi tesis de licenciatura, igual que Carolina y Catalina, y también investigadora adscrita del Instituto Milenio BASE. La idea de esta intervención en general, ¿no?, de todas nuestras presentaciones, es, entre otros objetivos, lograr entender la importancia que tiene la gobernanza del sexto continente y cómo
el continente es tan importante dentro de las nuevas configuraciones geopolíticas. Y en ese sentido, en mi exposición en particular, me gustaría vincularlo con la labor que está teniendo la universidad como institución en esto, de qué manera se vincula con la importancia del continente antártico y cómo se vincula especialmente a través de la investigación y la extensión. En particular, UAntártica, que es nuestro nombre más resumido, es el programa de estudios antárticos que pertenece a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y, en concreto, se encarga de estudiar el sexto continente y los ecosistemas dependientes y asociados desde una mirada político-jurídica. Y eso ya es algo muy específico, porque, en general, todos los investigadores se acercan a la Antártica desde el punto de vista de las ciencias naturales y exactas. ¿Cómo vinculamos esto con lo que pasa a nivel político y jurídico, ¿no? Que es lo que ya se ha mencionado antes en las demás intervenciones? Uy, por ahí cambiará. A ver, si me ayudas por ahí, Cata, no sé si cambiará. Ahí sí, muchas gracias. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Bueno, principalmente acá lo que tenemos son las líneas de desarrollo del programa, ¿no? Tenemos la docencia, la investigación y la extensión. Primero, solo clarificar que todas dependen unas de otras, ¿no? Se van concatenando y su importancia es entre todas ellas en su conjunto. Primero, en materia de docencia, lo que nos interesa es que a través de UAntártica se formen especialistas en derecho antártico. ¿Qué quiere decir eso? Que es una especialidad del derecho internacional público. Esto ya es una particularidad, como les decía, porque no lo encontramos por lo general en las universidades. Incluso dentro de las materias que se estudian en derecho internacional público, ni siquiera se toca el tema de la Antártica. No sabemos qué es el sistema del Tratado Antártico, que es algo, podríamos decir, básico, ¿no? Sobre todo para países como Chile, que tiene derechos soberanos en la Antártica. Tenemos dos tipos de aproximaciones. Por un lado está el pregrado, ¿ya? Que es a través de talleres, ¿cierto?, en los que se elaboran tesis de investigación para lograr la licenciatura de los próximos abogados de la facultad. Y también hay una aproximación por el lado de posgrados, que son cursos de especialización, diplomados, que tienen ya un acercamiento hacia otro tipo de carreras afines que desarrollen este tipo de intereses. En este sentido, solo mencionar la importancia, ¿cierto?, de conocer qué es el sistema del Tratado Antártico, cómo se maneja la gobernanza dentro del sexto continente. Luego tenemos el punto de la investigación, que nuevamente está totalmente relacionado con la docencia. Principalmente esto partió a través de las tesis de licenciatura, ¿no? En el pregrado. Hasta ahora ya van más de 34 tesis en materia de pregrado, otras 3 de magíster y una actual en doctorado. ¿Por qué esto es importante? Porque los jóvenes son los que están empezando a investigar. Están empezando a tener preguntas sobre cómo esto va a avanzar en el futuro. Luego hay otro tipo de acercamientos desde UAntártica, no solo de tesis, también tenemos artículos en derecho que tienen nuevamente una particularidad. La idea no es solo que aquellos que se dedican a la abogacía puedan entender ese lenguaje. La idea es que cualquiera pueda entender qué es lo que está sucediendo en la Antártica, leyendo este tipo de artículos. Otro tipo de producciones, digamos, a raíz de esta investigación, son informes en derecho, ¿no?, que presentamos a ciertas instituciones. Por ejemplo, muy recientemente tenemos un informe que presentamos a principios de este mes en relación al reglamento de las evaluaciones de impacto ambiental en la Antártica, ¿no?, en relación a nuestro país. Esto como una iniciativa que surgió desde el Ministerio de Medio Ambiente para recoger, ¿cierto?, cuáles fueron las opiniones desde la ciudadanía. Ese es, en el fondo, un ejemplo práctico de qué hacemos a raíz de esta investigación desde UAntártica. Y luego la extensión, nuevamente, también vinculado. ¿De qué forma llegamos a todas las personas?
de qué forma llegamos no solo a aquellos que se dedican a la academia, no solo a aquellas personas que les interesa el tema antártico, sino cómo llegamos a nuestros familiares, cómo llegamos a nuestros amigos, a personas que se dedican a algo totalmente distinto, pero que requieren comprender por qué la Antártica es importante en nuestro presente y sobre todo en nuestro futuro. Esto también está muy relacionado con lo que ya decía el profesor Ferrada antes. La Antártica cada vez está más verde, entre otras cosas. El hielo cada vez se derrite más en la península antártica. ¿Qué impactos va a tener esto en términos de geopolítica? No en 10 años. ¿Qué impacto tiene ahora? ¿Qué es lo que están pensando los estados en relación a esto? ¿Cómo se va a relacionar con cada uno de nuestros países más adelante? Son preguntas que en el fondo tenemos que hacernos, no pensarlas de aquí a 10 años, hacerlas ahora. Por favor, Catalina. Bueno, nuevamente también vinculándolo con lo que mencionaba Catalina antes en su presentación, ¿por qué es tan importante no desvincularnos de las demás ciencias, ¿no? Tener siempre una relación estrecha con las ciencias naturales y exactas, con la política, con las humanidades en general? Por ejemplo, la sociología, la historia, la antropología. ¿De qué manera las personas que se desenvuelven en la Antártica, nuestros propios investigadores científicos, tienen ciertos impactos desde el punto de la sociología, desde el punto de la historia y cómo comprendemos la política y las normas de la actualidad? Luego, esto está directamente relacionado con la perspectiva antártica, ¿no? Es decir, ¿qué pensamos hacia adelante respecto al sexto continente? Ahí tenemos los dos primeros puntos en particular, presente y futuro de la geopolítica polar y nuevos actores de relevancia en la gobernanza antártica. Principalmente, ya lo decíamos, entender cómo está impactando y cómo se están modificando más bien las relaciones internacionales en torno al sexto continente en la actualidad. ¿Qué está pasando con todos los efectos del cambio climático, entre otros efectos nocivos que se están desarrollando en el continente? Pero también nuevos actores de relevancia. Aquí, sin dar nombres y apellidos, pero basta de repente ver noticias y preguntarnos por qué ciertos estados se relacionan en relación a la Antártica. Nuevos estados que antes no estaban dentro del panorama del sexto continente, hace 10 o 15 años atrás. Códigos polares, libros blancos en relación a estas temáticas. Son elementos nuevos que podemos distinguir día a día y que hay que saber interpretarlos, ojalá, de la manera más acertada posible. En este sentido, me gustaría destacar un informe que salió en mayo de este año 2023, que realizó Ipsos con Athena Labs, sobre una cuarta encuesta sobre la percepción de política exterior y seguridad. ¿Ya? En este estudio se seleccionaron 14 temas, 14 objetivos de política exterior que son los más importantes, más relevantes, y entre esos estaba precisamente la relación que deben tener los estados con la Antártica. Existen muchos temas de relevancia de política exterior, y uno de esos era Antártica. Entonces, debe estar dentro de nuestra percepción constante el por qué la Antártica es tan relevante. Otro punto que también quizás se me queda en el tintero, pero creo que es muy importante preguntarnos: los puertos, las ciudades de entrada a la Antártica, también son un elemento muy importante y no nos estamos preguntando cómo eso se está relacionando con todos los acuerdos entre estados que se están generando. Son acuerdos a los cuales generalmente no tenemos acceso, ¿no? No sabemos qué es lo que se acuerda realmente, solo vemos las fotografías de personas sonrientes. Pero ¿qué es lo que realmente pasa detrás de esas puertas? Son preguntas que tenemos que hacernos. Y luego pasamos al último punto, que es especialidad político-jurídico-antártica, dando quizás un cierre a toda esta idea. Si vemos que es tan importante el tema antártico, ¿por qué no existe derecho antártico? ¿Por qué no se estudia el sistema del Tratado Antártico en las universidades?
ni siquiera en las escuelas de derecho. Y ahí es quizás donde nosotros aparecemos a través de Antártica y nos gusta pensar, ¿no?, que estamos haciendo algo bien, pensando en que a través de la Universidad de Chile podamos desarrollar este programa de estudios antárticos. Muchas gracias. Solo una revisión muy rápida, ¿no?, los tipos de publicaciones que realizamos en torno a Antártica. Revista Antártica es una publicación que oficialmente va a salir el próximo mes, en julio, pero ya llevamos 3 años publicando cada 7 o 10 días un artículo en Derecho relacionado con Antártica, y esto de múltiples temas. Por ejemplo, no sé si han pensado alguna vez qué pasa con los delitos que se cometen en Antártica. Por último, si es que son entretenidos, ¿no?, como para preguntarse. ¿Qué pasa con el medio ambiente? ¿Qué pasa con la bioprospección? ¿Qué pasa con las patentes de aquellos productos que se desarrollan en torno a muestras que fueron obtenidas en Antártica? Entre otros múltiples temas que son bastante interesantes desde todo punto de vista, ¿no?, sin perjuicio de que nos dediquemos al derecho o no. Luego tenemos Antártica en la nueva Constitución. Esto está muy relacionado con lo que pasa en nuestro país, en Chile, de cómo el territorio chileno-antártico debe o no, nosotros decimos que sí, por supuesto, incluirse en la nueva Constitución y de qué manera. Tenemos también toda una sección en nuestra página web que desde ya los invitamos a visitar si es que les interesa el tema. El Observatorio Antártico también lo destacamos porque es un resumen que hacemos semanal de todas las noticias que encontramos más interesantes en cada una de las temáticas antárticas, en medio ambiente, en política, incluso en cultura, hacemos toda una selección y lo más resumido posible para que podamos enterarnos de lo que pasa. Y por último, bueno, tenemos libros y ediciones especiales que luego también Carolina va a hacer una revisión más detallada, pero por supuesto desde ya los invitamos también a visitar la página web, que por ahí también hay unos folletos que tienen el código QR con el que pueden después acceder. Luego, una revisión de las recientes actividades que hemos tenido en materias de extensión. Ya habíamos comentado, ¿cierto?, sobre el informe que presentamos al Ministerio de Medio Ambiente del Reglamento sobre Evaluaciones de Impacto Ambiental Antártico. Un poquito antes, dentro de este mismo mes, hicimos un coloquio sobre Antártica en la nueva Constitución para ver de qué manera se vinculan estos dos temas y por qué es importante para Chile, principalmente, incluir el territorio chileno-antártico como un territorio especial. Tenemos a principio de mes los segundos encuentros de tesistas antárticos. Nuevamente, es muy importante visibilizar el trabajo de nuevos rostros, de nuevas personas que se estén vinculando con las materias antárticas. Expandir, ¿no? Expandir, no sé si aquí, bueno, me imagino que sí, hay mucha gente que se dedica a la academia. La academia suele ser un nicho y necesita expandirse un poquito más. Luego, si nos vamos a abril, bueno, tenemos el Día del Pingüino, que también suena bonito, pero ahí también hicimos un trabajo muy importante en materia de multidisciplina. Creo que eso también es un elemento a considerar. La multi y la interdisciplina es mucho más sencillo, entre comillas, que llegar a la transdisciplinariedad, pero el hecho de que nos lo estemos planteando ya es una gran cosa. Más hacia atrás, en diciembre, teníamos una charla magistral del doctor Ferrada sobre los desafíos que tiene de aquí en más el sistema del Tratado Antártico. Y llegamos en noviembre del año pasado a las 4ª Jornadas Chilenas de Derecho Antártico. ¿Por qué me fui de lo más reciente a quizás lo más antiguo? Porque me gustaría vincularlo particularmente con las 5ª Jornadas Chilenas de Derecho Antártico. Ya llevamos 5 años consecutivos con estas jornadas realizando exposiciones, ¿cierto? Ya por aquí también hay algunos presentes que han realizado sus exposiciones en torno a esto. Son investigaciones sobre política y derecho en torno a la Antártica. No solo abogados participan aquí, han participado personas de ciencias políticas, de relaciones internacionales, altos cargos no solo de Chile, también de España, de Alemania, hasta presentadores de India. ¿Cuál es uno de los
principales elementos que son también en habla castellana, ¿no? Generalmente vemos que los grandes desarrollos en torno a derecho antártico tienen que ver con una barrera del lenguaje. Generalmente se desarrollan en inglés, estamos tratando de equiparar un poquito en español. Fechas importantes, solo para recalcarlo, todavía están abiertas las postulaciones para el envío de los resúmenes. Esto vence el 18 de agosto. Y tiene la particularidad, uno, que se va a hacer híbrido, tal como las cuartas jornadas del año pasado, pero, como decía Catalina, en el contexto del Congreso Chileno Antártico de Investigaciones Científicas del Instituto Antártico Chileno, INACH, y también en organización con el Instituto Milenio Base. Se van a desarrollar el 24 y 25 de octubre, así que desde ya los invitamos para que estén atentos, pasen el dato y, por supuesto, si les interesa participar, que envíen sus resúmenes. Y ya con esto terminamos, damos ahí nuevamente el código QR si les interesa, desde ya por supuesto los invitamos a que lo hagan, que nos sigan también en redes sociales, ahí también publicamos materias que son muy prácticas, ¿no? que de repente con 2 minutos de lectura podemos enterarnos de lo que pasa en el sexto continente y por qué es tan importante. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Catalina. ¿Me puedes ayudar también? Gracias. ¿Me escuchan bien? Parece que no funcionaba el micrófono, ¿no? Ahí sí. Yo voy a presentar la última parte de las ponencias de hoy. Mi nombre es Carolina Flores Barros. Soy instructora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en el Departamento de Derecho Internacional y también investigadora adscrita al Instituto Milenio Base. Es un gusto estar aquí con ustedes y les agradezco mucho su atención e interés por conocer el trabajo que realizamos en UA Antártica, en el instituto y también en la facultad. Yo les voy a comentar sobre algunas de las publicaciones que hemos lanzado últimamente y espero poder interesarlos para que después puedan ahondar su conocimiento en estas publicaciones. En primer lugar, por favor, siguiente, Catalina. Vamos ahí a acompañar con algunas imágenes, pero quisiera hablarles sobre este libro, Reflexiones sobre la nueva ley chilena antártica. Se trata de una publicación que reúne diferentes trabajos de los miembros de la UA Antártica y es una lectura muy amena porque viene complementada con lindas fotografías que fueron facilitadas por el INACH, y también destacar el trabajo de Catalina como diseñadora de esta publicación. Para dar un contexto general de lo que trata esta publicación, primero contarles un poco sobre la ley chilena antártica, la ley número 21.255, que fue publicada en el Diario Oficial el 17 de septiembre del 2020 y entró en vigor el 16 de marzo del 2021. Ahí sí, gracias. Bueno, se trata de una ley marco que viene a sistematizar más de 300 leyes y reglamentos que se encuentran vigentes en nuestro país y que fueron dictados desde mediados del siglo XIX. Como ya han comentado mis colegas, Chile tiene una especial relación con el continente antártico. Es una relación que se enraiza en vínculos históricos, geográficos y políticos, y con que el país ha reafirmado a través de su importante rol en el sistema del Tratado Antártico como Estado consultivo, también como Estado originario y como uno de los 7 estados con reclamaciones soberanas sobre el continente. Entonces, la promulgación y entrada en vigor de esta ley vino a dar un paso más y consolidar aún más los compromisos y la postura chilena respecto al sexto continente. Además, me atrevo a decir en la voz del profesor Luis Valentín Ferrada, que busca recoger las preocupaciones del presente, pero dentro de la perspectiva histórica y de largo plazo y con la mirada puesta entonces en los desafíos futuros. ¿Y cómo lo hace esta publicación? Bueno, los diferentes autores e integrantes de la UA Antártica nos van desentrañando de manera meticulosa, pero a la vez sintética, los principales elementos de esta ley, destacando sus aportes y matices. Resaltan varios elementos que son constitutivos de una ley marco propiamente tal,
que viene a establecer una política de Estado en materia antártica. Esto es muy importante porque estas leyes permiten no solamente contar con una política a nivel gubernamental, sino que una política de Estado permanente en el tiempo. Bueno, en primer entonces lugar, Giovannina y el profesor Luis Valentín Ferrada nos muestran en el libro cómo se fortalece la institucionalidad antártica. Esta permite una implementación coordinada entre los diferentes organismos estatales que tienen funciones que son relevantes para el continente antártico y a la vez poder implementar en forma efectiva la ley, tanto a nivel local como a nivel nacional. Otro tema que también tiene que ver con la implementación efectiva y que trata la ley y que también Fernando Vicencio toca en su capítulo es el tema de los presupuestos, del financiamiento, que fue abordado expresamente en la Ley Chilena Antártica y que, como sabemos, es fundamental, puesto que una ley sin presupuesto queda en palabras y no es posible después llevarla a la práctica. A continuación, Catalina y Mariana Bruna nos describen el importante tema de las actividades antárticas. Detallan qué actividades están prohibidas en la nueva ley chilena, en sintonía con lo que son los compromisos internacionales de Chile bajo los tratados que forman parte del sistema de tratado antártico. También, qué procedimientos se establecen para autorizar a estas actividades, aquellas que no se encuentran prohibidas, pero que deben observar ciertos requisitos. Y, por supuesto, no puede faltar el tema ambiental, el cual Giselle Gajardo, Chantal Lassen y Diego Caldera desarrollan en forma magistral. En este último punto los invito a leer sobre también el régimen de responsabilidad ambiental aplicable, el cual tiene ciertos matices particulares en la legislación de nuestro país. Y finalmente, un tema que es muy interesante de analizar, referido a la fiscalización y sanciones en la Ley Chilena Antártica. Bárbara Silva describe el régimen sancionatorio contemplado en la ley, mientras que a continuación, quien les habla, coteja lo anterior con los compromisos de Chile a la luz del sistema del Tratado Antártico. Y para cerrar esta obra, el profesor Luis Valentín Ferrada nos presenta una visión sinóptica de la Ley Chilena Antártica. Y en este punto quisiera destacar, tal como ha mostrado Giovannina, cuál es la conexión que tienen estas publicaciones con traer el conocimiento también a la comunidad. Esto se trata de una publicación que está disponible en forma gratuita en Internet, que trata de dar una visión general de esta ley y trae el conocimiento a la comunidad, pero tal como mostró Giovannina, eso no solamente se queda en el texto, sino que además hay un equipo detrás que está participando, está dando comentarios a los reglamentos, está haciendo parte de la implementación de esta legislación. Entonces, es como vamos construyendo desde la academia también un aporte a la sociedad. Bueno, los dejo invitados entonces a revisar esta interesante publicación que, como les comenté, está accesible para todos y que también pueden descargar en el código QR que ya mostró Giovannina. En segundo lugar, les quiero hablar sobre el libro Estudios de Derecho Antártico. Una más, por favor. Gracias. El libro, bueno, este libro tengo un especial cariño por él, ya que fue el libro en el cual que recoge el trabajo que realizamos con diferentes tesistas. Fue mi profesor guía durante mi tesis de pregrado en el marco de un proyecto Fondesit Iniciación que se llama Estudio comparado de la protección del medio ambiente antártico en el derecho doméstico de Chile, Argentina, Reino Unido y Estados Unidos. El foco de este libro, entonces, es la protección jurídica del medio ambiente antártico, recopilando un capítulo de autoría del profesor Ferrada y 3 tesis de pregrado. Se guiaron muchas más tesis bajo este proyecto, pero son 3 tesis que fueron seleccionadas para este libro. Y en el primer capítulo, que se titula El sistema del Tratado Antártico como régimen internacional medioambiental, el profesor Ferrada nos guía en un análisis sobre el sistema del Tratado Antártico como régimen internacional medioambiental, deteniéndose en el protocolo de medio ambiente y diversos instrumentos que en un principio fueron concebidos desde un punto de vista más bien económico, de una explotación sostenible de recursos naturales, como lo es la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos o la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas,
y el profesor también toca algunos instrumentos que no son parte del sistema del Tratado Antártico, pero que sí se aplican dentro de esta zona, como la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballenas y el Acuerdo para la Conservación de Albatros y Petreles. El profesor, aplicando la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, entrega interesantes razonamientos sobre cómo interactúan estos instrumentos. En el segundo capítulo, Evaluaciones del impacto ambiental antártico, Vicente Brown da cuenta de tendencias en materia de evaluación de impacto ambiental. Compara el número de evaluaciones ambientales globales que se han hecho con el número de evaluaciones ambientales iniciales, da una visión de los países que han sometido actividades a evaluaciones de impacto ambiental, cuáles son estos tipos de actividades y en qué parte del continente antártico se desarrollan. También recorre las discusiones históricas en torno a la evaluación de impacto ambiental y la interpretación de la expresión impacto mínimo y transitorio. Este capítulo aporta con una visión concreta de las inspecciones y de la evaluación de impacto ambiental, con gráficos y con cifras que dan una imagen de cómo esto es llevado a la práctica. Luego, en el capítulo La normativa de Estados Unidos relativa a la Antártica, su regulación y relación con la normativa internacional, Alejandra Molina Macuc proporciona el contexto histórico de los intereses de Estados Unidos en la Antártica y las consideraciones que lo llevaron a decidir no ser un Estado reclamante, pero reservar futuras reclamaciones y ser uno de los países más influyentes en el sistema del Tratado Antártico. Este capítulo entrega una completa descripción de la normativa que Estados Unidos ha promulgado en aplicación en tratados internacionales y también en materias particulares, como por ejemplo al sancionar conductas que son contrarias al sistema del Tratado Antártico o proteger a los mamíferos y al medio ambiente antártico. Alejandra Molina muestra la interacción del derecho doméstico con los instrumentos del sistema del Tratado Antártico, dando cuenta de los intereses geopolíticos que se esconden detrás de la actividad legislativa. Y finalmente, en el capítulo de responsabilidad por daño ambiental en la Antártica, análisis comparativo de la situación de Chile y Reino Unido, de mi autoría, analizo los elementos jurídicos de la responsabilidad por daño ambiental en la Antártica a la luz del protocolo del medio ambiente, para luego ahondar en cómo Chile y Reino Unido abordan en sus legislaciones la responsabilidad por daño ambiental y qué tanta conexión existe entre estas legislaciones domésticas y el protocolo del medio ambiente y en particular su anexo sexto, que aún no ha entrado en vigor. Ambos países han adoptado formas diferentes de aproximarse a este tema y los invito desde ya a leer este capítulo para descifrar estas particularidades. Siguiente, por favor. Finalmente, quisiera entusiasmarlos con una próxima publicación de nuestro equipo, del profesor. Se trata del libro Fuentes para el estudio de la ley chilena antártica por la editorial Thomson Reuters. Y como ya les he adelantado, el profesor fue uno de los principales artífices del procedimiento legislativo que dio como resultado la publicación de la ley chilena antártica. Y en este sentido, este libro es muy interesante, ya que informa desde la propia experiencia de su autor los principales antecedentes del proceso legislativo que concluyó con la aprobación y publicación de la ley. El profesor Ferrá nos habla de las dualidades de la ley antártica chilena como ley nacional que se aproxima hacia lo antártico. También de la ambición de Chile de modernizar su regulación antártica. Y respecto a la tramitación, contiene varios datos que llaman la atención. Por ejemplo, el hecho de que el año 2007 se creía que bastarían solo 3 meses para finalizar la tramitación legislativa de esta ley, pero que terminó siendo 13 años. O también el curioso dato de que la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados, en el cual se radicó este proyecto, sesionó en una ocasión en la Antártica, pero paradójicamente este fue uno de los hitos que terminó congelando la tramitación del proyecto de ley por 2 años. Este libro da cuenta de los vaivenes de los procedimientos de tramitación legislativa y de la interacción entre política y opiniones técnicas, mostrando cómo las oportunidades, como estar en el momento adecuado y contar con los aliados adecuados, son un elemento infaltable, de manera que momentos inoportunos pueden llegar a resultados no deseados. Los invito próximamente a descubrir los vaivenes de la voz del profesor. Y siguiente, por favor.
Bueno, finalmente, solamente destacar que nuestras publicaciones no terminan en estas 3 que les acabo de relatar. Nosotros cada año estamos publicando, bueno, ya contó Giovannina de las publicaciones de Antártica, que los invitamos a revisar, pero también todos los años publicamos un review de las Jornadas Chilenas de Derecho Antártico en el Polar Journal, que es una destacada revista internacional en temas antárticos. Y también nuestro equipo ha estado publicando artículos en el Yearbook of Polar Law, uno de mi autoría y también otro de un colega que no se encuentra hoy día presente, Marcelo Molina. Y el profesor próximamente también publicará un artículo en The Routledge Handbook of Polar Law. Así que los dejamos invitados a revisar nuestro trabajo y agradecemos nuevamente su atención. Hemos querido de esta manera mostrarle un poquito lo que estamos haciendo, invitarlo a asociarse a esto es algo que, claro, partió hace ya algunos años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, pero tenemos una idea expansiva, como decía Giovannina, y personalmente yo creo que uno de los temas que tenemos que tratar también es cómo aumentamos esta cantidad de estudios en idioma castellano. Y bueno, en ese sentido no podemos tener otro mejor socio que España, desde luego. Y es por eso que le he pedido a mi gran amiga, la profesora Elena Conde, que nos comparta también algunas palabras un poquito más amplias. Elena, nos conocemos, ella catedrática de la Universidad Complutense, y también investigadora en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, el ICEI, una gran experta en temas árticos, y con Elena venimos trabajando ya hace varios años en esto que hemos dado por llamar derecho polar. Así que, Elena, por favor. Muchas gracias, Valentín, embajador, autoridades, amigos todos, investigadores árticos y antárticos, investigadores polares, gracias por estar aquí. Bueno, efectivamente, yo agradezco muchísimo a Luis Valentín que me haya invitado a hacer estas palabras que son un poco una recapitulación de lo que se ha hablado hoy aquí, haciendo también referencia a los retos, según él me ha pedido, de las regiones polares. Yo soy ártica, principalmente ártica, pero como somos bipolares, ¿verdad, Valentín? Como somos bipolares y puesto que también me he dedicado a la Antártida, no en vano, pues también dirijo una tesis sobre Antártida junto con el profesor Jan Boiters en la Universidad de Lovaina, y recientemente ha llegado un nombramiento en relación con el Protocolo de Madrid sobre medio ambiente antártico que no voy a desvelar porque todavía no me ha llegado físicamente. Y me has convertido además en catedrática, soy profesora titular, pero te lo agradezco mucho. Ya vendrá. Estará a punto de llegar eso. Bueno, pues voy a hablarles un poquito acerca de cuáles son los retos, no tanto que enfrentan las regiones polares, sino fundamentalmente la Antártida, porque hoy hemos venido a hablar de Antártida. Y ya en días pasados, la semana pasada, yo organicé un evento de 3 días ártico en el marco de un proyecto de investigación europeo del que soy líder aquí en España, en la Complutense, y hoy toca hablar de Antártida. Bueno, yo con respecto a los retos, algunos ya se han mencionado por parte de mis colegas chilenos, pero querría hacer referencia fundamentalmente a los que a mí me han preocupado, sobre todo en mis publicaciones, en los estudios relativos a los temas polares. Y en este sentido también recalco, yo soy profesora de Derecho Internacional Público, como Luis Valentín, bueno, y creo que en general los estudios de Derecho están aquí especialmente presentes. Pero afortunadamente somos profesores de Derecho en una materia que tiene muchísima proyección, por ejemplo, en los medios de comunicación y que es fácilmente entendible por el público en general cuando no entramos en demasiados tecnicismos. Entonces, creo que esa es una suerte que tenemos, ¿no? Que podemos llegar de una forma bastante fácil a nuestro público. Bueno, yo creo que los retos que enfrenta la Antártida fundamentalmente son, por un lado, evidentemente preocupaciones medioambientales. El cambio climático ha tenido
unos efectos irregulares en la Antártica, como dicen los colegas chilenos, aunque desde luego se ven brotes verdes, como ha señalado Luis Valentín, ese retroceso de los glaciares, la acidificación de los océanos. A mí me ha preocupado mucho, puesto que mi ámbito de especialización es el derecho del mar. Me ha preocupado mucho la sobreexplotación de las especies, y dentro de la sobreexplotación de las especies, pues actualmente temas candentes en el marco de la Antártida y del sistema del Tratado Antártico, ese cosmos de tratados que giran alrededor del Tratado Antártico de 1959, pues hay algunas especies especialmente en peligro, como son la merluza negra antártica y la merluza negra patagónica, ¿no? El krill, por supuesto, la pesca ilegal es otro de los temas más candentes, por no hablar, por supuesto, como también se ha hablado, de la caza de ballenas, en donde tenemos una reciente sentencia, o ya no tan reciente, pero una reciente sentencia del Tribunal Internacional de Justicia sobre el tema, en donde se dio precisamente con un informe científico-técnico un varapalo, ¿no?, a las expectativas de Japón, un gran interesado en la pesca, mejor dicho, en la caza de ballenas. Otro de los temas candentes relacionados con el medio ambiente actualmente en la Antártida es, desde luego, el turismo. El turismo no es una actividad que, sin más, no produzca efectos. Con el turismo llegan especies invasoras, con el turismo se produce la erosión de hábitats hasta este momento, hasta tiempos muy recientes, inexplotados. Se produce un impacto, desde luego, y un estrés en las especies que viven en los entornos que visitan los turistas, y también existe evidentemente el riesgo de que se produzcan graves accidentes, como alguno que ha tenido lugar, cuya posibilidad de salvamento y cuyos efectos en el medio ambiente pueden ser también especialmente graves. Bien, pero dejando aparte los importantísimos retos que se plantean para el medio ambiente antártico, yo creo que actualmente lo que está más en riesgo es la propia pervivencia del espíritu del Tratado Antártico. En este sentido, el Tratado Antártico, el sistema del Tratado Antártico se apoya básicamente en 4 principios, que es el uso pacífico de la Antártida, la libertad de investigación científica, la protección del medio ambiente antártico y la congelación, valga la redundancia, de cualquier reclamación territorial, ¿no?, por parte de los estados reclamantes. El sistema del Tratado Antártico ha sido muy exitoso desde 1959 hasta la actualidad. Se puede decir que es un sistema que, sin implicar a todos los estados del mundo, ha creado una forma de regulación erga omnes, es decir, incluso aquellos que no son partes del sistema del Tratado Antártico respetan los principios que están contenidos en él. Y, sin embargo, actualmente enfrenta importantes desafíos emergentes. Por un lado, está el desafío de la participación creciente de nuevos estados en el sistema del Tratado Antártico. Los 12 estados signatarios originales del Tratado Antártico han sido sobrepasados con creces, y ello ha tenido unas importantes consecuencias. Es decir, no siempre la participación amplia en los tratados internacionales genera efectos positivos, sino que puede tener también efectos indeseados. ¿Y por qué digo ello? Pues porque los signatarios originarios realmente lo que pretendían era establecer un status quo, evitar la ventaja estratégica. Sin embargo, los nuevos signatarios tienen intereses fundamentalmente económicos en la explotación de los recursos, y esa participación, por ejemplo, en el sistema del Tratado Antártico y concretamente en la Convención de Recursos Vivos Marinos Antárticos, y el bloqueo de las decisiones que se puedan adoptar en el comité relativo a esta convención, ha puesto de manifiesto que ese equilibrio que existía en el sistema del Tratado Antártico se ve o se ha visto en cierta crisis. Otro factor que plantea posibles riesgos en relación con el sistema del Tratado Antártico es que China es cada vez más un actor relevante en la Antártida. Por un lado,
ha planteado grandes inversiones en materia de ciencia y, por otro lado, tiene importantes intereses militares. En el ámbito de los intereses militares, desde luego, tres países fundamentalmente, que son tanto China como Rusia como Estados Unidos, se han servido de un vacío jurídico que existe en el sistema del Tratado Antártico para establecer sistemas de navegación por satélite y ello, desde luego, y estaciones terrestres de satélites que plantean controversias desde el punto de vista de si la Antártida sigue siendo un continente destinado exclusivamente a fines pacíficos, puesto que evidentemente estos sistemas se pueden utilizar o se están utilizando con fines militares. Por otro lado, China tiene importantes intereses económicos, una gran potencia pesquera, pero además, desde el punto de vista económico, quiere unir la Antártida a sus grandes rutas de navegación, la Polar Silk Road, evidentemente que todo el mundo ha oído hablar de ella. También tiene una vía de unión con sus grandes conexiones en el Índico y en el Atlántico a través de la Antártida. Otro aspecto que me parece muy relevante y que pone en crisis el sistema del Tratado Antártico es el que se refiere precisamente a los recursos biológicos marinos y concretamente, lo ha mencionado el profesor Ferrada, el tema que me ha preocupado en mis publicaciones, el tema de la bioprospección marina. La bioprospección marina es el conjunto de actividades que buscan material genético en los recursos vivos para generar sustancias con uso comercial, ya sea en la medicina, en la perfumería, en diversos ámbitos con usos muy variados. Esto también pone en crisis el sistema del Tratado Antártico, porque una de las bases del sistema del Tratado Antártico es la diseminación del conocimiento científico entre todos los estados signatarios del sistema. Esto, si realmente se están realizando investigaciones con un uso comercial, ¿hasta qué punto se están difundiendo los resultados de ese conocimiento? Actualmente está en negociación y ya finalmente desbloqueado un gran acuerdo internacional sobre la regulación de los recursos vivos marinos más allá de las jurisdicciones nacionales, que quizá en este ámbito pues, arroje algún tipo de luz acerca de cuál sea la regulación, que en la actualidad se encuentra en un cierto vacío jurídico y, de hecho, las reuniones consultivas del Tratado Antártico han puesto de manifiesto el consenso de los Estados parte en el Tratado Antártico de no abordar el tema de la bioprospección marina. Otro tema candente es el de la minería en la Antártida. Existe un convenio, una convención internacional que realmente no ha llegado a entrar en vigor, que tiene 19 signatarios y que posteriormente, cuando entró en vigor el Protocolo de Madrid en 1991, cuando se adoptó el Protocolo de Madrid en 1990 y posteriormente entró en vigor, bueno, pues ha dejado en suspenso la posibilidad de la explotación de los recursos mineros que existen en la Antártida, pero lo ha dejado en suspenso hasta el año 2048. En el año 2048 hay que ver qué pasa con el Protocolo de Madrid. Evidentemente, en la Antártida existen recursos no vivos, recursos minerales, carbón, petróleo, etcétera, y los intereses en presencia en momentos de crisis para su explotación son candentes. El momento de redefinición llegará en un tiempo que ahora nos parece largo, ¿verdad? 2048, pero no hay más que ver que hace nada estábamos en el año 2000 y ya estamos en el año 2023. Bien, revisados esos retos fundamentalmente de la Antártida, yo quiero unir esa consideración a esos retos geopolíticos que se refieren fundamentalmente a la crisis del sistema del Tratado Antártico, con algunas consideraciones en torno al derecho polar, puesto que fundamentalmente las ponencias de hoy han tenido que ver precisamente con el derecho polar y concretamente con una de las ramas del derecho polar, que es el derecho antártico. Bien, los dos espacios polares del planeta, ¿verdad?, tienen características comunes, ambos tienen un paisaje o paisajes singularmente prístinos, también se ha hablado de ello aquí.
la presencia de hielo, un clima extremo, en el caso de la Antártida todavía más extremo, pero también tienen unas características muy diferenciadoras. Mientras que el Ártico es un conjunto de mares helados, la Antártida es un continente helado. Mientras que en el Ártico existen poblaciones autóctonas y poblaciones indígenas, sin embargo, en el Ártico no hay población permanente, salvo la presencia de científicos y la presencia cada vez más frecuente precisamente de turistas, que hoy es una industria floreciente en la Antártida. En el Ártico no hay una regulación específica, pero sin embargo en la Antártida, eso no significa, perdón, hago un paréntesis, que en el Ártico no haya regulación, simplemente que no hay una regulación como tal específica como la que existe en el sistema del Tratado Antártico, que sí que tiene su propio sistema de regulación. Bueno, donde hay relaciones sociales y sobre todo donde hay intereses, surge el derecho. Una máxima romana, ¿verdad?, es ubi societas ibi jus, donde hay sociedad hay derecho. Y esa es una característica en común que tienen tanto el Ártico como la Antártida, que aunque en la Antártida no haya poblaciones permanentes, sí que existen intereses de las sociedades, los intereses comunes que existen en las regiones polares. Intereses comunes han movido a la humanidad a la gesta de la conquista tanto del Ártico como de la Antártida, a la apropiación de los espacios que se llamaban espacios vacíos, ¿verdad?, y de los recursos, y también en la época de la separación entre bloques, aunque ahora parece que volvemos, ¿verdad?, a esa época en cierta medida, a una militarización de los espacios. Y por otro lado, también intereses comunes como la preocupación por el cambio climático, que es un catalizador de un sinfín de intereses, pues ha hecho surgir algo que está in statu nascendi, que es el derecho polar. El derecho polar tendría una rama, que es el estudio de toda la amalgama de tratados y todos los problemas jurídicos que puedan surgir en relación con el sistema del Tratado Antártico y en relación con la Antártida. Y en relación con el Ártico nos encontramos con una gran variedad porque en el Ártico se encuentra, por una parte, el derecho internacional, con una presencia fundamental del derecho del mar, porque he dicho que tiene preeminencia la existencia de mares helados, el derecho regional, por otra parte, con una gran preeminencia el derecho de la Unión Europea, por otro lado, las normas internas de los estados árticos e incluso el derecho aborigen indígena está también muy presente en el Ártico y con instrumentos tanto de derecho duro, hard law, como de derecho soft law. Bien, con el objetivo de revisar no solo los instrumentos jurídicos de ese derecho polar, sino también los retos y también los intereses que enfrentan las regiones polares, surgió la idea de desarrollar en la Universidad Complutense de Madrid un diploma de estudios polares que dirigió y codirige el profesor Luis Valentín Ferrada Walker. Por eso digo que somos bipolares, evidentemente. Bueno, este diploma en la actualidad va por su segunda edición con mucho éxito. El panorama post-COVID y la posibilidad de llegar a nuestros colegas del continente, del hemisferio sur en general, pues nos animó a hacer una versión online. Y actualmente vamos por la segunda edición y esto enlaza perfectamente con las presentaciones de hoy, ¿no? Por un lado nos encontramos con la presentación que se ha hecho de UAntártica, las actividades que se desarrollan desde el Instituto Milenio Base, todas las publicaciones que se están desarrollando, todos los programas de estudios antárticos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de UAntártica, y todo esto conecta a su vez también aquí en la Universidad Complutense de Madrid, bueno, pues con un punto de unión que es ese diploma de estudios polares que estamos desarrollando, que cada vez tiene una proyección también mayor. Quiero hacer o poner el énfasis en algunas cuestiones que se han señalado. He tomado unas pequeñas notas. Se han señalado pues, los problemas de jurisdicción. Me parece que ha sido tú, Giovannina, ¿no? ¿Qué pasa? Ese es un tema que nos preocupa mucho a la gente del derecho, ¿no? ¿Quién tiene jurisdicción sobre un crimen que se produce en un iceberg en el Ártico?
dependerá del lugar en el que se encuentre y del territorio marino en el que se encuentre, pero ha existido y de hecho alguna controversia a este respecto precisamente entre Canadá y Estados Unidos. Hay algún caso paradigmático. Lo mismo ocurriría si se produce, por ejemplo, un crimen en la Antártida. ¿Quién tiene la jurisdicción? Bueno, en principio parece ser que el país, y puesto que... pero cada vez se realizan más actividades, porque las actividades científicas, bueno, pues están bastante reguladas desde el punto de vista de la jurisdicción, pero el turismo plantearía algunos problemas adicionales, ¿verdad? Bueno, por otro lado, nos encontramos con la cuestión de la multidisciplinariedad o transdisciplinariedad. El ámbito realmente del derecho polar o de los estudios polares, y de ahí precisamente el título que pusimos a nuestro diplomado en la Universidad Complutense de Madrid, quisimos abrirlo a otros ámbitos de investigación y, de hecho, todos los años invitamos a participar a investigadores de distintas ramas del conocimiento para que den su propia experiencia tanto del Ártico como de la Antártida. Creemos que este es el ámbito polar, es un ámbito en el que precisamente el trabajo conjunto tanto de las ciencias sociales como de las ciencias experimentales es fundamental y es necesario para que se pueda avanzar en el conocimiento. Y otro ámbito que se ha tratado también es el de la extensión universitaria, que aquí en España antes se llamaba extensión universitaria y cada vez más se llama transferencia del conocimiento. No sé si es por influencia del nombre de la Unión Europea, que es cómo se hace llegar el conocimiento a la sociedad. Bueno, yo eso tengo que decir que para mí es una gran satisfacción siempre participar cada vez que un medio de comunicación me pide que participe. Y creo que es una experiencia estupenda, ¿no? Hacer llegar a los demás el trabajo que realizamos. Hoy lo han hecho nuestros invitados en España, el profesor Luis Valentín Ferrada Volker, a ver si me acuerdo, Catalina Sepúlveda, Giovannina Sutherland y Carolina Barros. ¿Sí? ¿Bien? Wow. Bueno, y creo que la experiencia que nos han transmitido es especialmente buena. España es un país con una proyección polar muy relevante, especialmente hacia la Antártida y en los últimos años también, y cada vez más hacia el Ártico. Entonces, enhorabuena por esta iniciativa que ya está consolidándose, desde luego. Gracias. Muchas gracias. Me dicen los encargados aquí de Casa América que tenemos un par de minutitos para algunas preguntas, así que quien quiera, ahí está el micrófono. No sé si alguien quiere hacer alguna... Aquí el embajador y después atrás, por favor. Bueno, muchas gracias. No quiero capitalizar el micrófono, ya me lo tomé un rato, pero es una pregunta por algo que precisamente mencionaba la profesora Conde. Creo que estamos en un momento que se ha llamado de desglobalización selectiva, friendshoring, hay una serie de terminologías asociadas a esta idea de que el acortamiento de las cadenas logísticas en los contextos de la crisis del COVID y después de la guerra ruso-ucraniana ha ido generando un ordenamiento global distinto sobre la base de mecanismos de asociatividad que tienen componentes ideológicos, también algunas cuestiones de conveniencia económica y que van separando al menos dos esferas, si no más, de comercio, vínculos políticos, etcétera, etcétera. Un escenario de estas características que nos recuerda, de algún modo, el escenario de la Guerra Fría, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, obliga también a pensar en aquellos espacios que podríamos llamar fronterizos, ¿no? Particularmente en los polos. ¿Cuál es el efecto que ven ustedes, lo dejo al panel, a quien quiera contestarlo, de esta situación que estamos viviendo, del alejamiento entre China y Estados Unidos, la posición que eventualmente América Latina y Europa podrían tomar para constituir un tercer actor y en definitiva, qué efectos podríamos suponer para la Antártica en ese contexto? Hola, también quería dejar ya expuesta después del embajador, una embajada jerárquica, habla del embajador, después hablan los primeros secretarios.
esta pregunta, o sea, he estado siguiendo un poco las publicaciones del profesor Ferrada, que tiene su cruzada personal respecto a la importancia de incorporar el tema antártico en la Constitución, algo que parece muy relevante y sus fundamentos son muy poderosos, se notan sólidos. Me gustaría escuchar la opinión de las colegas respecto a ese mismo tema, tomando en cuenta este artículo 126 bis sobre la incorporación como territorios especiales de Juan Fernández y de la isla de Pascua a nuestra jurisdicción territorial. Esta doble militancia que tendría eventualmente la Antártica como territorio especial, tanto sujeto a la jurisdicción nacional como a este régimen internacional especial. Y si su opinión personal respecto a si sería una oportunidad perdida no aprovechar este momento para incorporarlo, y si tienen información o algún dato de qué están haciendo países que se encuentran en una situación geopolítica similar, como Argentina, Australia, Nueva Zelanda, sobre la misma materia. Por ahí va la pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sonia Ramos y trabajo en el Comité Polar Español, en su Secretaría Técnica. Primero de todo, me gustaría agradecer mucho a todas las personas que han hecho ponencias esta tarde, es muy interesantes. Felicidades por esta iniciativa y por tener tan desarrollados los temas jurídicos legales en Chile. Y bueno, mi pregunta es sencilla y corta, porque veo que aquí hay preguntas que podríamos estar discutiendo mucho tiempo. Y es, si os sabéis, bueno, a mí vuestra charla en general me ha hecho reflexionar y sobre muchos temas, ¿no? Hay cosas que tengo más claras, cosas que tengo menos claras. Pero me llama mucho la atención lo de los países o las partes que son influyentes, ¿no?, en el sistema del Tratado Antártico. En este sentido, me gustaría particularizar sobre todo la reunión consultiva del Tratado Antártico, que es el foro de discusión en temas del Tratado Antártico, ¿no? Entonces, con mi pregunta quisiera haceros reflexionar, no sé si os lo habéis planteado o nos lo habéis planteado, cómo se debería medir la influencia de las distintas partes. Entiendo que hablaríamos siempre de partes consultivas en la reunión consultiva del Tratado Antártico. Yo tengo mi propia idea, que no voy a compartir, lo dejo ahí para bueno, ver si coincidimos o no. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi pregunta sería básicamente si ustedes consideran que en Chile está ocurriendo lo que en mi opinión ocurre aquí en España, que es un mayor desapego de las juventudes respecto de esta clase de problemáticas o temáticas, como suele ser las reclamaciones territoriales o antiguos sujetos que antes sí que ocupaban el centro de las discusiones, tanto académicas como políticas, dado, pues, bueno, como habían comentado, la voluntad de transmisión, si ustedes lo sienten así o cuál sería su opinión. Bien, me parece que después, si hubiera más preguntas, podemos hacer una nueva ronda. ¿Quién quiere partir? ¿Parte usted con la primera? Parto yo con la primera. Ya, es que yo más que la primera, yo creo que yo debiera responder la tercera, pero en fin. Yo creo que yo no me ha correspondido asistir a las últimas 2 reuniones consultivas, pero he ido a muchas. Y Sonia viene llegando de Helsinki. Yo creo que es evidente que, por ejemplo, efectos como la invasión de Rusia a Ucrania están cambiando definitivamente el mapa de cómo se discutían las reuniones consultivas. Las reuniones consultivas, si uno hace una comparación, hay 2 principales foros en materia antártica: el de las reuniones consultivas, que tienen que ver con temas generales, paz de seguridad y sobre todo medio ambiente, y la de la Comisión para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos, que tiene que ver con temas de explotación de recursos, que ha tenido un gran movimiento hacia lo medioambiental, pero que tiene un origen más bien pesquero y de explotación de recursos. Y hasta hace muy poco tiempo, 3 años atrás, diría yo, esto muy poco tiempo, las discusiones en las reuniones de la Comisión eran mucho más acaloradas que en las del Tratado Antártico. Porque se discutían las cuotas de pesca para la temporada siguiente. Entonces, los intereses varios, económicos y demás, estaban ahí muy sobre la mesa. O la oposición a establecer
áreas marinas protegidas, bueno, porque eso se transformaba inmediatamente en cálculos de flotas pesqueras que iban o no iban. Y en cambio, las reuniones consultivas del Tratado Antártico, bueno, los problemas, por supuesto, había unos problemas sobre una soberanía que algún día se volvería a discutir en 100 años más. Entonces, la verdad que iban muy bien, digamos. Y de un tiempo a esta parte, primero, China, que si bien entró en el año 82, en términos recientes, el sistema del Tratado Antártico, solo los muy últimos años, 5, 6 años, 10 cuando mucho, empezó a tener una voz cada vez más fuerte, y empezó a bloquear, incluso la reunión consultiva de ciertos acuerdos ambientales, y luego ahora la guerra entre Rusia y Ucrania, que en las últimas reuniones ha tomado parte importante de la reunión, porque tanto Rusia como Ucrania son partes consultivas, son de los que toman decisiones, están ahí sentados a la mesa, y bueno, y los otros países no pueden sino que hacer... entonces, obviamente esto muestra que es necesario, por tomar esta palabra, de globalización selectiva, o algo que es más simple, volver a repasar con quién tenemos que ser amigos, digamos. Quiénes son efectivamente nuestros socios para alcanzar los objetivos a largo plazo. Yo creo que ese es un estudio que me imagino que todas las cancillerías están relativamente haciendo, porque es evidente que en este nuevo orden mundial que estamos iniciando, va a haber que tomar decisiones. ¿Se puede tomar decisiones por cuerdas separadas? ¿Hasta qué punto sí? ¿Hasta qué punto no? No estoy seguro, no estoy seguro. Y esto pasa, además, y con esto termino esta primera respuesta, esto pasa además a la necesidad de entender que hay ciertos tipos de problemas, como la protección del ecosistema de ambos polos, ártico y antártico, que son problemas que son imposibles de resolver con las solas herramientas soberanas. En el tema ártico la soberanía también tiene algunos puntos de disputa, pero es menos disputada porque como es un mar, pues bien, los países proyectan sus costas, etc. En la Antártica tiene otras naturalezas muy distintas. Pero en ninguno de los dos polos, o en realidad en ninguna otra parte del medio ambiente global, es algo que pueda resolver un país por sí mismo, por muy importante que sea. Entonces, necesariamente tenemos que llegar a algún nivel de coordinación internacional. Pero sabemos que esto es un juego de ajedrez y las piezas se mueven con unos sentidos u otros. Quisiera responder también algo de Sonia Ramos porque, dada mi experiencia en las reuniones consultivas, creo que sin perjuicio de lo que pueda decirse después, me parece que lo grande es el movimiento en las reuniones consultivas. Y nuevamente, yo sé que las cancillerías de cada uno de los países lo entienden, pero a veces creo que habría que pensarlo un poquito más. El movimiento de las reuniones consultivas se produce básicamente en base a la presentación de documentos de trabajo. Y si un país quiere ser influyente en una reunión consultiva, más allá de muchas otras cosas que puede hacer, por ejemplo, llevar una delegación gigantesca de 50 personas, si presenta solo un documento de trabajo, las 50 personas van a ir a tomar café y poco más que eso, pero no van a contribuir. Entonces, la pregunta es, ¿qué tantos esfuerzos se están haciendo en el año anterior o en los años anteriores para preparar muy buenos documentos de trabajo que atraigan las discusiones en la reunión consultiva y que marquen algunos puntos de inflexión y que lleven las discusiones en un sentido u en otro? Y yo creo que si uno quisiera medir la influencia de los países, al menos en este proceso de toma de decisiones, porque por supuesto también puedo medir la influencia de los países en número de bases, en cantidad de rompehielo, hay muchos índices, pero al menos en el proceso de toma de decisiones, yo creo que, y algo que nosotros hemos hecho en Nueva Antártica, hay algunas tesis que hemos guiado sobre eso, en qué tan exitosos son los working papers que se presentan. Entonces, si un país presenta, salvo los países más grandes, el resto presenta 2 o 3, si es que. Pero si un país presenta, ¿qué porcentaje de lo que él propone efectivamente, pasado el filtro, termina? Y esto, y con esto termino, y esto es algo que uno se da cuenta cuando va ya a la segunda reunión, lo entiende, diremos, y esto es algo cuyo éxito o fracaso se decide el
primer día antes del primer café. Uno al terminar el primer día sabe perfectamente. La discusión todavía no parte. La reunión dura 8 días. Al terminar el primer café, el primer día, uno sabe al tiro qué iniciativas van a tener éxito y cuáles no. Pero claro, ¿cómo llevar eso a un sistema de medición? Tiene sus complejidades, ciertamente, porque hay mucha cosa de olfatillo, diremos. Pero yo creo que quienes trabajan en estas áreas más, nosotros trabajamos más desde la academia, en la parte más práctica, yo le aconsejaría por ahí poner los acentos, creo. Igual, exactamente igual. Estamos bien, tenemos que presentar papeles juntos entonces, Chile y España. Bueno, un poquito complementando con otra información sobre la primera pregunta, ¿no? en relación quizás a esta polarización que pudiésemos estar viendo en la actualidad. Yo creo que más allá de nuevas asociaciones entre estados, sin perjuicio que están existiendo, es el surgimiento de nuevos actores. Y por supuesto China es un actor excesivamente relevante. Y a veces nos olvidamos de cómo leerlos. Y es que tenemos que leerlos en su propio idioma. Creo que eso es muy importante. ¿En qué sentido? China, no sé si alguna vez han escuchado o han leído cómo es en chino mandarín. Es Chongguo, es el país del medio, el país del centro. Ellos se reconocen a sí mismos como el centro del mundo porque por milenios así lo fueron. En su historia ellos así se consideran. Y en ese sentido, en materia antártica, como decía el profesor, desde el año 83 en adelante, 82 en adelante, ellos entraron muy tarde al sistema del Tratado Antártico. O sea, en comparación con el año 59, cuando se firma el tratado, tienen muchos años de atraso, ¿no? Y por lo mismo, dentro de su propia visión, les falta todavía por alcanzar esa carrera a la cual entraron muy tarde. Y por lo mismo podemos ver que han tenido una inversión impresionante en los últimos años. O sea, están por la cuarta base, ya tienen 2 rompehielos, tienen un desarrollo demasiado grande en materia de comunicación, de infraestructura, y sobre todo yo creo que habría que poner énfasis, y esto en algún punto también se dijo en las presentaciones, las entradas a la Antártica. Los 5 estados que tienen puerta de entrada a la Antártica son vitales para ver a quiénes le damos la llave al sexto continente. Y China está teniendo una relación muy grande, en algún momento lo tuvo con Chile, pero no pasó tanto, pero actualmente lo está teniendo con Argentina. Y tenemos que poner todas las miradas en eso, ¿no? En el fondo a eso quiero apuntar, que quizás tenemos que ver a cada uno de los actores que están creciendo y por qué. Y por supuesto, ¿qué decisión va a tener cada uno de los estados, sobre todo Chile, que tiene la llave de Punta Arenas y Puerto Williams? En relación a la pregunta sobre Antártica y nueva constitución en Chile, bueno, ya leyó todo lo que ha escrito el profesor, pero haciendo quizás un contexto muy rápido. Efectivamente, es distinto que Juan Fernández y es distinto que Isla de Pascua. O sea, debiese ser idealmente considerado como un territorio especial por la consideración única en materia nacional e internacional, ¿no? Que en materia nacional consideramos que es un territorio soberano, ¿no? Es parte de Chile, pero en materia internacional se regula a través del Tratado Antártico, donde el artículo 4 tiene gran relevancia. Materia personal, opinión mía creo, y también representativa de Antártica, debiese incluirse, porque es una señal política que se da a nivel internacional. O sea, si estamos diciendo como chilenos que Antártica es parte de nuestro territorio, ¿por qué no está reconocido como tal en la norma jerárquica más alta de nuestro ordenamiento jurídico? O sea, es algo lógico, es algo, no sé, es algo de lógica, al menos para mí, estudio o no estudio de Derecho, creo, no debiese ser de esa manera. Sí, indicaron que quedaba muy poquito tiempo, ¿no? Sí. Ya. Yo creo que eso... ¿qué más? Bueno, y la última pregunta en torno a los jóvenes. Si no me equivoco, era si había o no un desapego
respecto de las reclamaciones territoriales y en materia de jóvenes, yo creo que lo que hemos visto a nivel de Antártica, al menos, es que los jóvenes son los más interesados, al menos en Chile. Donde más nos cuesta llegar es a las personas mayores. Y ni tan mayores, digamos, nuestros padres o incluso un poquito menos. O sea, 35 años para arriba nos cuesta llegar mucho más a aquellos veinteañeros. Yo creo que hay más olfatillo dentro de los jóvenes respecto a las nuevas configuraciones geopolíticas y a la importancia que pueden estar teniendo. Y nada, eso, insisto, lo vemos más en Antártica porque son todos jóvenes y precisamente los que más nos leen también dentro del público, y parece de revista, pero Instagram, Twitter, son los jóvenes los que más interactúan. Sí, puedo complementar también que hay todo un esfuerzo también como Estado, a través del INACH también, de hacer muchos programas que incentiven a los jóvenes desde el colegio a interesarse en estos temas. Entonces también es un tema institucionalizado. Y solo brevemente, como preguntaron por algunos ejemplos de otros países, yo no tengo una visión general, pero sí en mi tesis de pregrado me tocó analizar la legislación de Reino Unido. Y Reino Unido, por ejemplo, regula la Antártica como un territorio de ultramar, y este territorio de ultramar tiene su propia constitución. O sea, ya es un nivel incluso más allá del que planteamos nosotros, porque sería como una especie de semi-autonomía de este territorio de ultramar británico. Entonces, no es algo, digamos, nuevo, sí hay una regulación constitucional en otros países, y como Antártica pensamos que es fundamental que esto sea incorporado en la nueva Constitución. Y el caso de Francia, que es un país tan unitario como Chile, tiene una reforma del año 2003, colocaron expresamente la Antártica en la Constitución. Solamente para complementar tu pregunta, yo creo que los jóvenes y las personas en general tienen interés en la Antártica, sobre todo desde el aspecto medioambiental, porque ha sido un proceso que viene desde antes. Ha habido un acercamiento económico, luego con intereses geopolíticos y posteriormente medioambiental, porque es la problemática que tenemos más inmediata. Sin embargo, yo considero que en Chile ya se está trabajando para ampliar este conocimiento, reconocer nuestra historia y aprenderla. INACH trabaja, si no me equivoco, incluso con parvularias, para empezar a acercar a los niños con la Antártica, y no la Antártica en términos generales, territorio chileno-antártico. Y de ahí también están las ferias estudiantiles que hace la INACH para que los estudiantes vayan a la Antártica y hacen proyectos. Entonces, yo creo que vamos encaminados a poder reconectar nuestra historia y que los jóvenes y la población en general pueda sentir este reconocimiento. Eso. Muchísimas gracias. Estamos llegando al término del tiempo. La verdad que podríamos entusiasmarnos mucho más, pero en favor de que tengan una muy buena tarde. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias a Casa América, desde luego a nuestra embajada y a cada uno de ustedes por haber asistido. Y nada, esta es una conversación que recién empieza, así que seguiremos en esto. Muchísimas gracias.